Buenas tardes, señora, señor. Bienvenido al restaurante Hambriento. Buenas tardes. Sí, gracias. ¿Cómo se siente hoy, señora, señor? ¿Ha hecho una reserva, señora, señor? Me siento muy bien si tengo una reserva. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Si mi nombre es Jenny y este es mi amigo. Si mi nombre es Cristian. Acuerdo, señora, señor. Por favor. Aquí está su mesa, señora, señor. Si esta mesa está bien para usted, señora, señor. Si está bien para nosotros. Bien, señora, señor. Puede sentarse ahora. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor. Soy Mari Brigola y seré tu servidor por hoy. Buenas tardes. Y aquí está nuestro menú. De acuerdo, pensaré en lo que tu restaurante nos ofrece. Buen señora, señor, si está lista para ordenar, dudes en llamarme. Mesero. ¿Están ambos listos para ordenar? Ahora. Sí, somos. Podemos tenerla. Pasta de 2 carbonara, por favor. ¿Me gustaría algo para beber con su comida? 2 Java chips frappe, por favor. Eso es todo, señor. Sí. ¿Puedo repetir? Pedido a J. En vez una rasta dito. Polo carbonara, tu Java chip wrap. Sí, sí. Espera unos minutos, señora, señor. Disculpe, señora, señor. Su pasta de carbonara, de pulo, o Java Chief Frappe. Espero que disfrute de su comida, señora, señor. Gracias. ¿Le gustaría ver el menú de postres? No, gracias. Podemos tener la factura, por favor. Aquí está su factura, señora. Bien. Gracias por la visita, señora, señor. Que tengas un buen día. Bienvenido.